Siempre se habla de una fuerza matemática tan, pero tan poderosa que muchos le dicen la octava maravilla del mundo. Y ojo, no es magia, no es un golpe de suerte, es el interés compuesto. Bienvenidos a este análisis, donde vamos a desglosar esa fórmula oculta de la riqueza, ese secreto definitivo que literalmente está a la vista de todos, pero que bueno, muy pocos tienen la paciencia y la disciplina para usar. Entonces, la gran pregunta es, ¿existe de verdad un secreto matemático, algo universal, capaz de agarrar esfuerzos pequeñitos y convertirlos en una fortuna gigantesca? Y la respuesta es un sí absoluto. Porque, a ver, lograr esa riqueza extrema a largo plazo no significa estar pegado a una pantalla sudando y haciendo operaciones rarísimas todo el día. Para nada. Más bien se trata de entender una verdad mecánica súper simple. Una verdad que cuando hace clic te cambia por completo la forma de ver el dinero. La fórmula de la riqueza. Para entender esto, tenemos que marcar una línea muy clara entre dos cosas, la acumulación lineal y el crecimiento exponencial. Nuestra mente, por naturaleza, está programada para sumar de forma lineal, ¿verdad? 1 más 1 más 1 más 1. Pero la riqueza de verdad no se suma, se multiplica. Y el contraste es brutal. Por un lado tenemos el interés simple. Imagina que una inversión genera ganancias, pero decides sacar ese dinero constantemente. Al hacer eso, literalmente apagas el motor. El crecimiento se vuelve una línea plana y aburrida. Ahora, del otro lado tenemos la máquina imparable, el interés compuesto. Aquí, en lugar de gastar esas ganancias, las dejas ahí, las reinviertes. Y es entonces cuando el dinero empieza a trabajar para hacer más dinero, creando un ciclo exponencial que no se detiene. Y esto nos lleva al poder de reinvertir. Sé que hablar de matemáticas puras puede sonar súper abstracto, pero esta es exactamente la energía, la gasolina que impulsa los imperios más grandes del mundo. Imagínense esto. Empiezan con un pequeño puesto de hamburguesas. Y les va bien, genera ganancias. Si toman esas ganancias para comprar, no sé, una televisión gigante, el negocio se queda chiquito para siempre. Pero ¿qué pasa si usan ese dinero estrictamente para abrir un segundo puesto? Y luego las ganancias de los dos puestos abren un tercero. Se vuelve un ciclo donde el negocio básicamente se compra a sí mismo una y otra vez. Así es exactamente como nacen los imperios globales. Dividendos contra crecimiento. Ahora, llevemos este mismo principio a las grandes ligas, a las corporaciones gigantes de la bolsa de valores. Estas empresas tienen utilidades masivas y tienen dos formas principales de manejarlas. Y adivina qué, esa decisión lo cambia absolutamente todo. La primera opción son los dividendos. Básicamente, son ganancias que la empresa decide sacar y pagarle directamente a quienes invierten. Y sí, claro, recibir efectivo se siente genial, pero hay un truco. Ese capital acaba de abandonar el ciclo interno de la empresa. Ya no está generando interés compuesto ahí adentro. El motor se frena. Si queremos que la máquina siga funcionando, nos toca agarrar ese dinero y reinvertirlo manualmente comprando más acciones. Pero miren esta locura para entender la segunda forma. 148,000%. Ese es el crecimiento histórico real de un gigante tecnológico que en más de 26 años jamás ha pagado un solo centavo en dividendos. Cero. ¿Por qué? Por la reinversión absoluta. Decidieron retener todo ese capital para crear su propio interés compuesto interno, desarrollando nuevas tecnologías y expandiéndose. El resultado, bueno, es un crecimiento que literalmente desafía la gravedad. Errores que destruyen fortunas. A ver, la matemática no falla, es perfecta, pero nuestra psicología es bastante frágil. Ver un número en verde, ver ganancias en la pantalla, muchas veces dispara un instinto que nos hace cometer el peor error financiero posible. Hablo de la trampa de vender. Funciona así. Se compra un activo buenísimo. Pasa el tiempo, el valor sube. Digamos que se ve un 25% arriba. Inmediatamente el cerebro grita, ¡vende rápido! ¡Asegura esa ganancia! Pero al apretar ese botón, acabamos de romper todo el ciclo de capitalización. Pagar comisiones para luego darte cuenta de que quieres volver a entrar y recomprar el mismo negocio, pero ahora mucho más caro, es un espejismo total que aniquila el impulso a largo plazo. Caídas como oportunidades únicas. Y esto nos lleva al miedo más grande de todos, el famoso colapso del mercado. Cuando la pantalla se pone roja, el pánico se contagia rapidísimo. Pero aquí está el secreto. La gente que construye riqueza real no sale corriendo. Transforman ese pánico en una estrategia súper agresiva.
Al final, todo es cuestión de perspectiva. Miren, si nos acercamos mucho, en el año 1, una caída del mercado se ve como un abismo gigantesco, parece el fin del mundo. Pero si damos un paso atrás y vemos el panorama completo hacia el año 20, esos colapsos de pánico son, de hecho, pequeñas líneas microscópicas en medio de una subida exponencial enorme. El mercado tiene que respirar, baja y sube, pero a la larga su tendencia es crecer de forma imparable. Es un cambio de chip mental. Piénsenlo así. Si vamos al supermercado y vemos los productos básicos con un 50% de descuento, nadie sale gritando de miedo, ¿verdad? Llenamos el carrito. En la bolsa es exactamente igual. Una caída generalizada por pánico significa que negocios premium, que valen millones, de repente están en oferta masiva. Es el mismo activo de primer nivel, pero a un precio muchísimo más atractivo. El tiempo y la disciplina. Esta es la base inamovible de todo. La fórmula no nos pide predecir el futuro ni ser genios de las finanzas. Lo que exige son un par de cosas que el dinero no puede comprar, pero que son obligatorias para que la máquina funcione. Primero, necesitamos enfocarnos en activos productivos. Hablo de ser dueños de pedacitos de negocios reales, de esos que facturan todos los días, y dejar de lado las especulaciones que no producen nada. Segundo, una disciplina emocional de hierro. Básicamente, tener un escudo contra el miedo cuando todo cae y contra la euforia cuando todo sube. Y tercero, el tiempo. El interés compuesto no va a ser magia en 3 meses. Necesita décadas para agarrar vuelo y llegar a su pico matemático absoluto. Hay una frase, una regla de oro en las finanzas que resume todo esto: gastar menos de lo que se gana e invertir la diferencia. Suena hasta demasiado obvio, ¿no? Pero la verdad es que repetir ese proceso silencioso, año tras año, cerrando los oídos al ruido de afuera, es la gran frontera. Es lo que separa a quienes trabajan por dinero de quienes obligan al dinero a trabajar sin descanso para ellos. Porque la teoría es fácil, pero la práctica, la práctica es un campo de batalla. Cuando el mercado, inevitablemente, decida ponernos a prueba y caer con fuerza, ¿cuál va a ser la reacción? ¿El pánico que destruye la fórmula entera o esa paciencia estratégica y fría que construye un legado para toda la vida? La respuesta a esa pregunta es, literalmente, la llave de la riqueza. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo sobre el crecimiento exponencial. Nos vemos en el próximo desglose.